renovarnos en el ánimo de Dios en este año que estamos iniciando. Y en estos tiempos de necesidad, de confusión, de incertidumbre, hay que tomar impulso para tener buen ánimo y manifestar la gracia de Dios. Y esa es la palabra que quiero transmitirles en esta mañana. Anímate, amén. Anímate, que el Señor está contigo, amén. Hace años cantábamos este corito en nuestras congregaciones, en Remar. Desde el principio yo me convertí con esta canción y cantábamos una canción de ánimo. Decíamos: tú, anímate, el Señor está contigo, amén. Y es importante que recibamos esta palabra, que te animes en el Señor, en el Espíritu de Dios, en el amor de Cristo, en la fidelidad del Señor, porque sobrellevamos las cargas de diferente manera, o con aliento o con desaliento. Y ese aliento es el neuma del Señor que sopla en nuestro corazón y nos estimula para seguir corriendo esa carrera y para seguir peleando la batalla de la fe. Amén. Ánimo y aliento están relacionados. El aliento de Dios, el ánimo viene de la palabra alma, ánima, y el alma, y si el alma está con entusiasmo, con gozo, con fuerzas y con pasión, entonces el alma recibe el aliento de Dios. Y el problema es aquellos que no reciben ese aliento en su alma, que están enfermos en su alma porque están ausentes, carentes del hálito y del aliento de Dios. Y si nos falta el oxígeno, ¿qué nos pasa? Que nos ahogamos, porque si el oxígeno deja de llegar al cerebro, ¿qué se produce en un ser humano, en un cuerpo? Se produce un colapso, una muerte cerebral, porque si la sangre deja de oxigenar todas las células del cuerpo, en algún momento se va a producir un colapso. Y de hecho, esta enfermedad que se ha expandido en estos años, lo que produce es eso, ¿no? Una falta de oxígeno, de riego sanguíneo, de oxígeno en la sangre, y entonces los pulmones dejan de funcionar y la muerte pues llega, y el colapso llega. Pues igual es la falta de oxígeno divino, del aliento de Dios, del neuma, del soplo del Omnipotente, ¿no? Decía Job, ciertamente espíritu, Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre. Hay espíritu en el hombre. No somos cuerpo solamente, no somos alma, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Dice, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Cuánto dicen amén? El soplo del Omnipotente nos hace entender. Porque el soplo del Omnipotente lo que hace es hablar directamente, no a nuestra mente ni a nuestro corazón. El soplo del Omnipotente quiere hablar ¿a dónde? A nuestro espíritu. Y por eso Job decía, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Que entienda qué? Que entienda que pues la presencia de Dios, que escuche la voz de Dios, que entienda el plan de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es lo que hace el soplo del Altísimo, el soplo del Omnipotente, ¿no? Entonces, hermanos, anímate y animémonos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el consejo de Dios para este día y para comenzar este año. Quiero leer Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice así la palabra del Señor, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, verso 19. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo
al saber vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre has servido conmigo en el Evangelio. Pablo expresa aquí cómo su discípulo fiel, Timoteo, tiene el mismo ánimo que tenía él, ¿verdad? Y eso a Pablo pues le llenaba de satisfacción, le llenaba de haber hecho las cosas bien y de haber generado en su discípulo Timoteo el mismo ánimo que él tenía, ¿no? Moisés también en cierto momento le pidió al Señor que a los varones que escogió para que fueran jefes de millares, de centenas, de 50, les traspasara también del mismo espíritu que había en él. Cuando su suegro Jetro le dijo y le advirtió, le dijo: mira, no podrás tú solo llevar tanta carga, el pueblo es muy numeroso. Delega, escoge varones llenos de sabiduría, llenos de virtud, llenos de buen ánimo, de buen espíritu, y ponlos de jefe sobre millares, sobre centenas, Y entonces luego el Señor, Moisés le rogó al Señor que del espíritu que él había puesto en él, que de ese mismo espíritu les transmitiera a todos aquellos que había escogido para dirigir y para ponerse en favor del pueblo, ¿verdad? Y aquellos jefes, pues todo asunto liviano, todo asunto doméstico, cotidiano, ellos se encargaban de solucionar los problemas. Cuando había algún asunto mayor, pues entonces ahí tenía ya que intervenir Moisés, ¿no? Porque las cosas domésticas a veces se pueden solucionar. A mí cuando me vienen con cosas domésticas, pues les digo, ahí tienen a los jefes de centenas, de casas, de millares, de hogares, y yo, no es que yo sea Moisés, ni me comparen ni mucho menos con Moisés, pero creo que ciertos temas lo deben de tratar pues aquellos que están al frente de los diferentes rebaños, de los diferentes hogares, diferentes casas, y cuando hay algún asunto en el que hay que intervenir, porque quizás o seguramente el anciano tendrá más sabiduría y más capacidad y más revelación de Dios para resolver un problema grave, pues entonces acuden a él, ¿no? Pero lo que trato de decir es que Pablo estaba satisfecho, ¿no? con ese buen ánimo que tenía su discípulo Timoteo, ¿no? Y que no había encontrado en otros muchos que tuvieran ese ánimo de ir a por todas y de continuar en la brecha, ¿no? No pasara lo que pasara, ¿no? Y de sacar fuerzas de flaqueza, ¿no? Aún en momentos de debilidad, y de seguir avanzando con el ánimo de compartir todo lo que se tiene o se tenía a la mano, y alguien que se interesaba realmente por los problemas de los demás, ¿no? Y ese es alguien que manifiesta pues el buen ánimo del amor de Dios, el buen ánimo, porque cuando decimos al Señor que le amamos, entonces el Señor también nos dice, en cierta manera, como el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Si me amas, apacienta mis ovejas, ¿no? Si me amas, apacienta mis corderos. Y para apacentar hay que tener buen ánimo. ¿Cuánto dicen amén?
De hecho, la palabra de Dios nos dice también en el libro de Pedro, cuando habla de apacentar la grey de Dios, dice apacentar la grey de Dios con ánimo pronto, ¿no? Con ánimo voluntario, ¿no? Y entonces el Señor le dijo a Pedro: si me amas, apacienta mis corderos; si me amas, apacienta mis ovejas; si me amas, te pastorea mis ovejas. Y al final le dijo: si me amas, sígueme. Amén. Si me amas, sígueme. Porque amar es servir, amar es seguir. Amar a Dios implica todo. Amar a Dios implica servirle con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y para eso tenemos que tener buen ánimo, hermanos, buen ánimo, que es la expresión del amor activo y práctico, y Pablo lo encontró en Timoteo, alguien con el mismo espíritu y con el mismo ánimo que él. Y como dice el verso 21, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Alguien que no busca lo suyo propio, porque todos buscan lo suyo propio, dice, no lo que es de Cristo Jesús. Y ahí está el problema. Ese es el problema más grande que encontramos en este mundo y a veces en medio de la iglesia también. La mayoría de los seres humanos que no experimentan el verdadero amor de Dios, pues que no busca lo suyo. Dice que el amor no busca lo suyo en 1 Corintios 13, sino que disfruta buscando y haciendo el bien a los demás. Amén. Luego dice el verso 22: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Amén. Así que, hermanos, anímense de esta manera, porque mirando a Dios y llenando nuestro corazón del amor de Dios, para después manifestarlo con hechos y con buenas obras, y sirviendo, como dice aquí el apóstol Pablo, y ha servido conmigo en el Evangelio. Y eso es lo que más satisfacción le daba a Pablo, ver un discípulo, ver a Timoteo, que tenía el mismo ánimo que él y que había servido con él en el Evangelio. Y estamos viendo en el ministerio cómo, y en el mundo, ¿verdad? Algo que tiene que ver con el amor es solidario. La solidaridad no es solamente, se puede ser solidario, ¿verdad? Humanamente, hay muchas personas solidarias que no tienen el amor de Dios, pero son benévolas, son generosas, son solidarias. Y ser solidario es, en cierta manera, empatizar con las necesidades de los seres humanos, de las personas, ¿no? El mundo y muchas naciones y los gobiernos a veces tratan de ser solidarios y hacer acciones solidarias, y instituciones, organismos, y el Señor aquí en un texto, en Isaías, en el capítulo 41, versos 5 al 7, dice así la palabra del Señor. Dice: las costas vieron. ¿Cómo pueden ver las costas? Dice: y las costas tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Las costas, lamentablemente, uno de los mayores problemas que vamos a ver en los próximos años va a tener que ver con las costas de los mares. Las costas, dice, vieron y tuvieron temor. El cambio climático va a provocar desastres naturales y las costas van a sufrir esas consecuencias del cambio climático de una forma terrible, ¿verdad? Y para eso también hay que prepararse, ¿no? No digo que sea inmediato, pero esto es también una palabra profética.
Dice el verso 6, dice, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y la firmó con clavos para que no se moviese. Es la narración de una palabra profética de quebrantamiento, de desastres, de mortandad y de espanto. Y cómo hubo una reacción ante tal acontecimiento, lo que hizo despertar la solidaridad y el servicio en corazones pues que antes tal vez no lo eran. Y los que ya lo eran aún les hace mucho más solidarios y mucho más serviciales que antes. Y eso es hermoso, ver cómo el que es servicial no deja de, o no se cansa de servir, sino que cada día es mucho más servicial. Amén. Y eso es consecuencia del buen ánimo, hermanos. El que tiene buen ánimo no baja la guardia, no baja los brazos, no descansa, no se cansa de servir, no se cansa de trabajar para el Señor, no busca lo suyo, sino que busca lo que es de Cristo Jesús, como hemos leído antes, ¿no? Y los que ya lo eran, pues se hacen aún más solidarios y más serviciales. Qué hermosa unidad de buen ánimo en medio de un pueblo. Cuando vemos, dice que el carpintero animó al platero, el platero dice al que alisaba con martillo en el yunque, en el torno, diciendo, buena está la soldadura, buena es la soldadura. Dice, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Era un trabajo de unidad, era un trabajo de solidaridad, era un trabajo en el cual se infundían ánimo el uno al otro. Dice que el carpintero animó al platero, y así tiene que ser, infundiendo ánimo los unos a los otros. En tiempos de Nehemías, cuando los muros estaban derribados, cuando las puertas estaban quemadas, cuando todo aquello estaba hecho un desastre, dice que el pueblo, movido por Nehemías, empezaron a reconstruir los muros, empezaron a trabajar. Dice un texto que la muralla fue terminada porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Y el ánimo, hermanos, es contagioso el buen ánimo. Igual que el desánimo es también contagioso, el buen ánimo es contagioso. Las personas que tienen buen ánimo tienen carisma, infunden ánimo a los demás, no pasan de largo apesadumbrados, desanimados, sino que tratan de infundir ánimo en el pueblo. Y la muralla, que es alta, necesita que todo el pueblo arrime el hombro, como hacían en tiempos de Nehemías. Y mientras unos, dice, cargaban los ladrillos, dice que otros llevaban la espada, y todos a la vez trabajaban con buen ánimo, y entonces las murallas y la ciudad de Jerusalén pudo ser reconstruida, pudo ser levantada. Amén. Porque el pueblo tuvo buen ánimo para trabajar. Como pasó con David ante una situación de peligro y de guerra contra muchos enemigos, y tuvieron todos unidad con un mismo ánimo, dice la palabra, para sustentar el trono de David, el reinado de David, y arropar al líder, al rey, al dirigente con todas las fuerzas, como leemos en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos 38 a 40, dice así, dice, todos estos hombres de guerra, dice, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón. Primeramente dice que vinieron con corazón perfecto. Y un corazón perfecto es aquel pues que primeramente ha reconocido sus errores.
porque nadie puede ser perfecto si primeramente no reconoce sus errores, y que tiene un deseo ferviente de no volver a cometerlos. Eso es un corazón perfecto. No que seamos ya perfectos, dice la Escritura, pero una cosa hago, estimando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero cometiendo cada vez menos errores. Ese es el camino de la perfección. El Señor le dijo a Abraham: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto. No que fuera perfecto, pero le dijo: si andas delante de mí, esa perfección se va a ir cumpliendo cada día en tu vida. No que seas ya perfecto, pero vas a lograr alcanzar la perfección si cada día cometes menos errores. Pero hay que estar atentos, alertas, sensibles a los errores que cometemos para que el Señor nos libre de volver a cometerlos una y otra vez. Y ese es el hombre perfecto, ese es el corazón perfecto. Y entonces un corazón perfecto es aquel que ha reconocido sus errores. Y porque qué desencanto producen los malos gobernantes, ¿verdad? Los malos reyes. Jesús constantemente tuvo que infundir ánimo a sus discípulos cuando estaban atravesando ciertas crisis de fe, de incredulidad, llenos de temor. Jesús les infundía aliento y les decía: yo soy, no temáis. Y les daba ánimo en medio de cualquier situación, aunque fuere contraria, porque el temor lo que produce es una parálisis en todos los sentidos, incluso hasta que te pueda faltar el aire para respirar. Amén. Como he dicho antes, el ánimo oxigena el cuerpo físico y vence el cansancio. Pero vamos a seguir leyendo el texto. Dice: todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel, dice, estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey, porque veían en David alguien que tenía la capacidad, la gracia, que entraba y salía delante del pueblo, que no era un rey que estaba únicamente en la poltrona política sino que era un rey que alumbraba en medio del pueblo. Antes de ser rey ya era una lámpara que alumbraba en medio del pueblo. Mientras que todavía reinaba Saúl, el rey David, sin ser rey, ya reinaba en medio del pueblo porque alumbraba con su lámpara encendida y daba consejos, y él respetaba al rey que había sido puesto, que era el rey Saúl, que aunque estaba haciendo las cosas mal, pero David nunca quiso tocar el manto de Saúl. Pero sin ser rey ya reinaba no hay que subirse a los púlpitos para alumbrar o para ser una lámpara. Se puede alumbrar desde detrás de las ovejas, como David. David era un pastor de ovejas y desde los rediles, desde que era todavía y no era, él ya era una lámpara en Israel. Y la gente le respetaba, la gente cuando le veía venir y cuando entraba y salía y cuando se comportaba como una lámpara encendida. Dice: y estuvieron con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, en camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino, aceite y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría, amén, había buen ánimo, había alegría, y entonces podían celebrar esa fiesta. Dice: y todos los que eran
vecinos, las tribus vecinas, los de alrededor, dice, trajeron víveres en asnos, en camellos, en mulos, en bueyes, provisión de harina, torta de higos, aceite, pasas, vino, bueyes, ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Amén. Y esa alegría tiene que ver con el aliento de Dios. Amén. Con el buen ánimo de Dios. Entonces dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Amén. Pero para eso tenemos que tener buen ánimo, hermanos. Buen ánimo. El mismo oxígeno que alimenta, oxigena nuestros pulmones. Ese oxígeno divino debe oxigenar nuestra alma. Y ese oxígeno vence el cansancio. Por lo tanto, anímate, amén. Cobrad ánimo, decía Jesús, porque yo estoy con vosotros, decía el Señor. Incluso hasta aquellos que no quieren creer en Dios, Él está contigo y quiere bendecirte para que creas en Él y confíes en Él y recibas todo lo bueno de Él, lo que Él tiene para sus criaturas humanas. Dale una oportunidad al Señor para que experimentes en tu vida cuando Él sigue y sigue y sigue y sigue dando nuevas oportunidades. ¿Cuánto dicen amén? El que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Amén. Conocemos el versículo de la Biblia en Proverbios que relaciona el buen ánimo con soportar y vencer la enfermedad o cualquier otro mal relacionado, como está escrito en Proverbios capítulo 18, verso 14. Dice, el ánimo del hombre, ¿qué dice? Soportará la enfermedad. Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién soportará el ánimo angustiado? Casi es peor el ánimo angustiado que la propia o la misma enfermedad que sea. Porque vemos personas que no tienen ninguna enfermedad física y sin embargo tienen la enfermedad psíquica y en el alma de la depresión, del desánimo, de la tristeza, que de esa manera ellos mismos están llamando a la debilidad e incluso muchos de ellos llamando a la propia enfermedad. Todo porque les entra esa peste destructora de la tristeza, de la melancolía, de la amargura. Estas personas se meten en un hoyo profundo. Pero el hombre que tiene buen ánimo, todo lo soporta. Amén. Porque dice que el amor todo lo soporta. Amén. El amor de Dios todo lo soporta. El buen ánimo todo lo soporta. Soporta bien la enfermedad. Pero el que tiene el alma angustiada, llena de temor, llena de miedo, llena de depresión, llena de tristeza, llena de amargura, ¿quién soportará el ánimo angustiado? La mayoría de las personas o muchas personas tienen enfermedades psicotrópicas que sin estar enfermos ya se consideran enfermos. Llaman a la enfermedad. Porque la voz del necio dice, a sus azotes llama. A sus propios azotes llama la voz del necio. Y algunos no tienen nada y dicen, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. Y al final enferman porque de la abundancia del corazón habla la boca y la voz del necio a sus azotes llama. No podemos llamar a la enfermedad, pero el desánimo llama a la enfermedad. Aleluya. Y por eso Jesús viene a soplar aliento, aleluya, y te dice, yo estoy contigo, aleluya, anímate, porque yo te amo y tengo la medicina para tu alma, amén. Dice la Escritura, dice, y será medicina para mi cuerpo y para mis huesos, para mi alma, para... El buen ánimo es la mejor medicina, hermano.
cuando el aliento de Dios sopla en nuestra vida, produce ánimo, aliento. Y qué hermoso es poder animarnos los unos a los otros, como narra Pablo en el libro de los Hechos, el capítulo 14, versos 21 y 22, dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando, dice, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Hay personas que no son muy vulnerables, y rápidamente reciben los dardos del maligno que vienen con palabras negativas, con negativismo, que son tremendamente dañinos y perjudiciales. Y es necesario confirmar el ánimo entre los hermanos, entre los discípulos, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, les dijo Pablo, entremos en el reino de Dios, porque estamos siendo golpeados constantemente por los medios de comunicación de malas noticias. Cada vez más los medios de comunicación constantemente nos están infundiendo malas noticias, las redes sociales, malas noticias, todo son malas noticias. En lugar de sacar sonrisas y de transmitir detalles alentadores de gozo, de solidaridad, de alegría, parece que de lo que se trata es de desmoralizar, porque un pueblo desmoralizado es un pueblo fácil de dominar. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que están haciendo en este tiempo. Quieren dominar al ser humano y para ello lo están llevando a desmoralizar completamente, a poner la moral en el piso, a infundir desánimo, palabras negativas, conceptos negativos, todo es negativo, todo es malo, todo el mundo se va a contagiar, todo el mundo se va no sé qué, esto es un desastre, no sé qué, y venga a infundir palabras de desaliento, para que cuando alguien está ya desalentado completamente, entonces esa persona es fácil de manipular, porque el desaliento te va a convertir en una marioneta fácil de manejar, fácil de manipular, fácil de influenciar. Pero el que tiene buen ánimo se opone, resiste y dice: no creo en toda esa basura, no creo en las malas noticias. Jesucristo ha traído para mí buenas nuevas de salvación. El Señor me ha traído buenas nuevas. El Evangelio son buenas noticias. Amén. No son malas noticias. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, hermanos, animémonos los unos a los otros, porque el Señor está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? El gran problema es cuando los estados de ánimo negativos tratan de dominar. Y cuando hay dos ánimos, porque entonces, cuando hay dos ánimos, uno de los dos tiene que vencer al otro, ¿no? Porque en toda guerra, en todo dúo, cuando hay dos, siempre hay dos ánimos. Y cuando hay dos ánimos diferentes, el uno tiene que vencer al otro. Y por eso Santiago decía que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si no, un ánimo vencerá al otro. O el ánimo vence al desánimo, o el desánimo vence al buen ánimo. Amén. Ahora frío, ahora caliente. Ahora río, ahora lloro. Ahora estoy deprimido, ahora estoy eufórico. Ahora sí, ahora no.
ahora puedo caminar en este camino, ahora no puedo, ahora... Y así, dos ánimos. Mucha gente se desanima en el maratón de la vida, en la carrera de la vida, porque la vida es una carrera, es como un valle. La vida consiste en valles y montes, montes y valles, y así tenemos que ir coronando montes, atravesando valles y coronando montes, porque hasta llegar al monte de Sión, el monte de Dios. Pero la vida es un valle donde tenemos que atravesar los valles y alcanzar las promesas que están en los montes, amén. Pero primero hay que atravesar esos valles. Es como un valle, como el salmista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos queridos, muchos se van desanimando y el que se desanima pierde las batallas y se va quedando en el arcén, se va quedando en las encrucijadas de los caminos por no recuperarse en el ánimo, por no renovarse en el ánimo para seguir avanzando. Porque no podemos detenernos, no podemos parar. El que se para, el que se detiene, sí que nos podemos detener por un momento, por un breve momento te abandoné, dice el Señor, pero te recogeré con grandes misericordias. Aleluya, dice la palabra en Isaías. El Señor a veces por un breve momento como que nos abandona. No es que nos abandone completamente, como que nos deja ahí en ese valle, pero luego dice el Señor, por un breve momento te abandoné, pero dice, te recogeré con grandes misericordias. Amén. Dice Números capítulo 21, hablando del desánimo. Vamos a leer unos versículos. En el capítulo 21 de Números, versículos 4 al 9. Dice, después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y le dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirase a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Todos nos cansamos y tenemos etapas tal vez de desiertos y crisis en la vida. Y en esas etapas y procesos, pues muchos se desaniman por el camino y pierden el ánimo y se dejan arrastrar, llevar por esa corriente que es muy peligrosa para gozar de una vida totalmente saludable en el Señor. Y cuando el hombre se desanima, siempre busca un culpable.
El pueblo de Israel se desanimó por el camino y lo primero que hicieron es hablar ¿contra quién? Contra Dios. ¿Y después contra quién? Contra Moisés. Primero contra Dios, porque Dios siempre tiene la culpa. Los seres humanos no hemos aprendido todavía a tener ese principio de decir, no, Dios no tiene la culpa de nada. Dios ejecuta sus juicios, pero Él no tiene culpa de lo que sucede o de lo que hace, porque todas las cosas ayudan a bien. Entonces se quejaron contra Dios y después de quejarse contra Dios, porque claro, quejarse contra Dios, como Dios no le veían, era algo tan, como diciendo, hay que hacer algo más práctico, ¿no? Entonces nos vamos a quejar contra Moisés que le tenemos ahí enfrente, ¿no? Él va a ser la cabeza de turco, siempre tiene que haber algún chivo expiatorio. Y entonces empezaron a quejarse contra Moisés, que era el que estaba con ellos, el que estaban enfrente. Siempre había que buscar un culpable, ¿no? Y entonces, después de eso, de que se quejaron contra Dios, de que se culparon o que culparon a Dios del pan que estaban comiendo, de ese pan tan liviano que ellos lo llamaban liviano, común, porque no cumplía sus expectativas, pero era un pan suficiente. Entonces dice que el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Quién las envió? ¿Quién las envió? No las envió el diablo, las envió el Señor. Envió serpientes ardientes que mordían al pueblo. Dice, y murió mucho pueblo en Israel. Y entonces, cuando ocurrió aquella terrible mortandad, entonces Moisés oró al Señor por el pueblo. Y entonces Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer. Le dijo, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirase a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno del pueblo, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué al mirar a la serpiente de bronce eran sanados de la mordedura de la serpiente? Porque esa serpiente clavada en el madero representaba la cabeza de los enemigos que vencidos eran exhibidos en lo alto, las cabezas cortadas, por llamarlo de alguna manera, sobre un madero. Y esa serpiente clavada en el madero manifestaba la victoria de Cristo también. Es una profecía de la crucifixión de Cristo, en cierta manera. Y esa victoria de Jesús pues trajo sanidad, trajo victoria sobre la serpiente que ha engañado y sigue engañando y quiere seguir engañando a la humanidad desde el principio de la historia. Y muchos en el camino son mordidos por las serpientes también, porque se quejan contra Dios, porque culpan a Dios, porque atribuyen a Dios los despropósitos que le suceden. Y cuando hacemos eso, la serpiente nos va a inocular, nos va a morder, nos va a inocular su veneno mortal. Y entonces, como dice el Salmo 77 y verso 3, un versículo precioso, dice, me acordaba de Dios, Salmo 77, 3, dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Me acordaba de Dios y me conmovía, me alegraba, pero me quejaba y ¿qué ocurría después? Que mi espíritu desmayaba. Aleluya.
Decía un texto también, el otro día lo leía, dice, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Amén. Aún el Señor quiere llenar tu boca de risa y tus labios de alabanza y tus labios de júbilo. Pero para eso tienes que acordarte de Dios. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, me abatía, me desanimaba. Porque la queja trae desánimo, no puede traer otra cosa. Aleluya. Primera Tesalonicenses, vamos terminando, capítulo 5. Versículos del 9 al 11. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Yo no sé si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Yo estoy tratando de hacerlo en esta mañana. Y Pablo estaba dirigiéndose a la iglesia en Tesalónica y les estaba dando la aprobación y les estaba diciendo, está bien, Dios no nos ha puesto para ira, el Señor nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que vivamos o que muramos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, por esa promesa de bendición, por esa promesa de vida, por esa promesa de relación con Dios, por esa promesa de salvación y de vida eterna, animaos los unos a los otros en esa palabra y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Estaba dando por hecho que ellos lo estaban haciendo ya. Hermano, anima a todos los que puedas, que están a tu lado. Amén. Aquellos que estén en una situación de debilidad, anímales. Aquellos que estén en una situación de aflicción, anímales. Aquellos que estén tristes, anímales. Aleluya. Sé un animador en el Señor. Amén. Alguien que inspira ánimo, que tiene ánimo, porque el que no tiene ánimo no puede inspirar ánimo. No podemos dar lo que no tenemos. Pero aquellos que tenemos ánimo, tenemos que infundir ánimo en los demás. Aleluya. Seguimos leyendo versos 12 al 14. Los versos siguientes dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan en el Señor también, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Palabra de Dios, que amonestéis a los ociosos, a los que no quieren trabajar, a los que les cuesta trabajar porque no tienen ánimo, hermanos, porque el que tiene ánimo trabaja. El pueblo tuvo ánimo y terminó la muralla porque tuvo ánimo para trabajar, dice la Escritura. Amonestad a los ociosos. Y os ruego también, hermanos, dice, que alentéis a los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Vosotros que sois fuertes, debéis soportar las flaquezas de los débiles, dice la Escritura. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dice, y que seáis pacientes para con todos. Luego dice una serie de cosas que son importantes también, que las podíamos leer, pero
lo que me quería centrar es en el verso 14, pero bueno, vamos a leer el texto y terminamos. Dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno para con otros y la paz y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, la palabra de Dios, las advertencias proféticas de Dios, los avisos de Dios. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Aleluya. Palabra de Dios. Recibe el aliento de Dios en esta mañana. Amén. El neuma. Alentaos los unos a los otros. Animaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Amén. Pero el ánimo no es darle una palmadita, hermano. Tú, anímate. Dile al que está a tu lado. Dale una palmadita en el hombro. Despiértale y dile: tú, anímate. El Señor está contigo. Aleluya. Animaos los unos a los otros. Aleluya. Infundamos ánimo, pero no solamente ahora, sino el lunes a las 8 de la mañana también hay que infundir ánimo, y el martes y el miércoles y a toda hora. Animaos los unos a los otros, entre tanto que yo vengo, dice el Señor. Aleluya. Contagiemos el buen ánimo, hermanos, y seamos de los que infunden ánimo en otros, soplando vida, como el Señor quiere soplar ese neuma, ese oxígeno en esta mañana. Que el Señor oxigene tu alma, tu corazón en esta mañana, para que recibas el soplo del Altísimo. El soplo del Omnipotente hace que el hombre entienda. Aleluya, como hemos leído. Sopla aliento. Cierra tus ojos ahí donde estás.